señoría, con fundamento en el artículo 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita vincular proceso al señor Dinar, toda vez que ya se le ha formulado imputación y ya se le ha dado oportunidad para declarar, y ya que de los hechos que van en la carpeta de investigación se desprende que el hoy imputado cometió el delito de robo con violencia estipulado en los artículos 333, 335 y 336 del Código Penal de este Estado de Yucatán. Dicha calificativa se corrobora con los siguientes acontecimientos. Que el día 11 de octubre del 2017, alrededor de las 18 horas, en la calle 63, número 248, Colonia Centro de esta ciudad, el señor Dinar, quien vestía en pantalón de mezclilla y camisa verde tipo polo, entró sin permiso a la casa de la víctima Sofía, que se encontraba ahí en compañía de su amiga Verónica. El señor Dinar tomó un cuchillo amenazándolas de no gritar, se apoderó del celular y de la cartera de la víctima para después salir huyendo. Estos hechos tienen sustento en los siguientes datos de prueba. Primeramente, contamos con la denuncia de la víctima Sofía, quien es consistente en señalar que el día 11 de octubre de 2017, alrededor de las 18 horas, un sujeto que vestía pantalón de mezclilla, camisa tipo polo color verde, tenía una complexión delgada, tez morena, cabello oscuro, aproximadamente 30 años de edad y un aspecto fureño, entró a su casa cuando se encontraba ahí en compañía de su amiga Verónica. El referido sujeto tomó un cuchillo y amenazándolas de no gritar, se apoderó de su celular y su cartera y después salió corriendo. Estos hechos tienen analogía con lo que nos menciona Verónica, la testigo presencial, en su entrevista, pues nos dice que en la fecha y hora antes señaladas, un sujeto que vestía pantalón de mezclilla y camisa verde tipo polo entró sin permiso a la casa de la maestra Verónica, con el fin cometido de apoderarse de su celular y de su cartera, para seguidamente salir huyendo del lugar. Para robustecer, contamos con el informe policial, tal que infiere que el día 11 de octubre del 2017, alrededor de las 18:15 horas, se recibió un reporte de robo con violencia en casa-habitación. La unidad se dirigió al lugar de los hechos, encontrando ahí a la afectada, a la testigo presencial y al vecino Jaime Pech, quien efectuó la llamada. Estos le proporcionaron las características físicas del hoy detenido para crear la media filiación. Enviaron a las otras unidades para agilizar el proceso y sectorizar la zona. Alrededor de las 19:55 horas se recibió el reporte de otra unidad diciendo que se había encontrado el sujeto que correspondía con los señalamientos. La unidad se dirigió a este lugar en las inmediaciones del Parque San Cristóbal, encontrando ahí al señor Nicolás, quien al percatarse de su presencia intentó darse la fuga, por lo cual se procedió a su detención, encontrando en su posesión los objetos antes referidos. Por eso, como cuarto dato de prueba, tenemos el aseguramiento de cadena de custodia a cargo del agente Luis Manuel Colle. Como indicio 1, un celular Samsung Galaxy J5 color blanco. Y como indicio 2, una cartera para dama que contenía credenciales mismas que la víctima reconoció como suyas. Como sexto y último dato de prueba, tenemos un cuchillo cebollero de mango de madera de 25 centímetros marcado como inciso A. Ahora bien, su señoría, a lo que hace a la probabilidad de que el hoy imputado participó en el ilícito, tenemos los siguientes datos de prueba. Como ya se hizo referencia, tenemos la denuncia de la víctima y la entrevista de la testigo presencial, quienes son coincidentes en señalar que el sujeto que entró a la casa de la maestra Sofía tomó un cuchillo y las amenazó de no gritar para después apoderarse de la cartera del celular de la víctima y salir huyendo, coincide en su mayoría con las características físicas del hoy detenido. También contamos con el informe policial del cual se infiere la detención del señor Nicolás, la cual fue a las 19:55 horas en las inmediaciones del Parque San Cristóbal, encontrando en las posesiones del imputado los objetos de la víctima. También de este informe se desprenden las características físicas del señor Dinar, las cuales son edad 34 años, lugar de nacimiento Tlaxico, Oaxaca, tez morena, complexión delgada y cabello castaño lacio oscuro. Es decir, su señoría, todas estas características coinciden en su mayoría con lo que ya nos han dicho la víctima y la testigo presencial. Por todo lo anterior, esta fiscalía considera que los argumentos expuestos son suficientes para vincular al proceso al señor Dinar, toda vez que fuimos concisos y consistentes en señalar que de los datos de prueba que ahora en la carpeta de investigación se desprende sin duda alguna que el señor Dinar participó en la comisión del delito de robo con violencia, que está agravado por ser una vivienda y está estipulado y sancionado en los artículos 333, 335 y 336 del Código Penal del Estado de Yucatán, y que por ningún motivo se actualiza ninguna excluyente excepción de delito. Por todo lo ya argumentado, su señoría, esta fiscalía reitera su solicitud, vincula proceso al señor Darío Nicolás Dinar Manrique. Es cuanto. Defensa, ¿algo que manifestar?
Sí, su señoría. Permiso para deambular por la sala. Adelante. Gracias. Su señoría, con fundamento en el artículo 19 constitucional en relación con el 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa solicita se dicte auto de no vinculación a proceso en virtud de que el ciudadano Darío Nicolás no cometió el hecho que la ley señala como delito previsto por la Fiscalía, debido a que los datos de prueba son erróneos e insuficientes, pues de estos se desprende una serie de inconsistencias y de violaciones al debido proceso. Por consiguiente, esta defensa refiere que mi cliente no participó en el hecho delictivo, en virtud de que es materialmente imposible estar en dos lugares al mismo tiempo, toda vez que el día 11 de octubre de 2017 a las 18 horas aproximadamente, Darío se encontraba en el mercado central comprando fruta en compañía de Ignacio. Mientras que Darío se quedó a esperar a que surtieran más limones, decidió visitar a su novia Pilar, quien labora en el mismo mercado, para después dirigirse a recoger dichos limones e irse directamente a su trabajo, llegando casi a las 19 horas, donde a los 20 minutos llegaron los agentes de policía a detenerlo con uso de la fuerza. Y opuesto a lo que señaló la Fiscalía, no hubo actitud sospechosa justificable, ya que no hubo intento de fuga, tal como quedó establecido en el informe de riesgos. Y todo lo anterior encuentra sustento en las declaraciones de la señora Zoila y Darío. Por otra parte, los datos de prueba expuestos por la Fiscalía referentes a las entrevistas de Sofía y Verónica no se consideran suficientes, pues se describe una descripción general del presunto responsable, la cual no coincide con los datos más distintivos que tiene mi cliente, que constan en su registro de detención, como lo son los ojos rasgados, una prominente cicatriz en su ceja y un gran tatuaje en forma de cruz en su antebrazo, totalmente visible por la ropa que vestía ese día. Misma ropa que es vista muy frecuentemente porque es el uniforme habitual que utilizan los venteros en esa zona de la ciudad, tal como lo mencionó la señora Zoila en su declaración. Aunado a esto, de los mismos datos que mencioné anteriormente, se manifiestan otras irregularidades, toda vez que el reconocimiento del detenido y de los objetos del delito se llevaron a cabo de manera errónea, siendo a través de una fotografía distorsionada tomada por un celular, la cual Verónica declaró que se veía borrosa, por lo que solo pudieron identificarlo por la vestimenta. Incluso Sofía manifestó que solo tuvo de frente sus pertenencias, de modo que por simple analogía relacionó que la persona que habían detenido era el culpable. De la misma manera, no se considera pertinente la testimonial a cargo de Jaime Augusto para vincular al proceso, pues se trata de un testigo indirecto que no presenció los hechos. Solamente se limitó a describir que vio un sujeto en reiteradas ocasiones y a pesar de ello no pudo realizar ni una mínima descripción de sus rasgos físicos. Por último, se solicita excluir el dato de prueba referente al cuchillo con registro en cadena de custodia, dado que su incorporación representa una violación al debido proceso, ya que no hubo, antes de su aseguramiento, descripción de su existencia en la comisión del delito. Cabe destacar que Verónica declaró que el presunto ladrón no las amenazó con un arma ni nada. Asimismo, de los datos expuestos por la Fiscalía, no se especifica por ninguna parte que este cuchillo haya sido encontrado en posesión de Darío, y mucho menos se precisa la localización del mismo al momento de su aseguramiento, por lo cual se configura el artículo 263 del Código Nacional de Procedimientos Penales que versa sobre ilicitud probatoria, y en base al artículo 20, fracción novena constitucional, en relación con el 264 del Código Adjetivo, es que se solicita excluir el elemento probatorio marcado como inciso A, en virtud de que no muestra ninguna relación con los hechos, por lo que no se configura la calificativa agravante de violencia previsto por el artículo 336 del Código Sustantivo. En base a lo anteriormente expuesto, es que se reitera la solicitud de no vinculación a proceso, toda vez que no se cumplen los requisitos previstos en el artículo 19 constitucional y el artículo 316, fracción tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es cuanto, su señoría. Fiscalía, ¿alguna otra solicitud? Sí, su señoría. Solicitamos ahora debate sobre medidas cautelares. Proponga, por favor. Solicito permiso para pararme de pie y ambular por la sala. Adelante. Gracias. Su señoría, solicitamos imponga la medida cautelar de prisión preventiva en contra del hoy imputado Darío Nicolás Tinal Manríquez, en base al artículo 19 de nuestra Carta Magna, párrafo segundo, artículo 155, fracción decimocuarta, 165, fracción primera y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Primeramente, se tiene que analizar la naturaleza en la que ocurrieron los hechos, como ya se mencionaron anteriormente.
Esto es relevante ya que en los numerales antes invocados se advierte que procederá a la aplicación de la prisión preventiva cuando otras medidas no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación y la protección de la víctima. De esta manera, analizando la naturaleza del hecho, el delito fue cometido con un medio violento, como lo es el arma que se utilizó. Además, que los hechos ocurrieron en el hogar de la víctima, esto acorde con lo señalado por la misma, al declarar que el imputado usó un cuchillo al entrar a su vivienda para cometer el hecho delictuoso por el cual fue vinculado a proceso. Ahora bien, existe un claro riesgo para la víctima, dada la peligrosidad que se desprende del sujeto por la naturaleza del hecho. Como ya se mencionó, el hecho delictivo fue cometido con un medio violento, como lo es el arma punzocortante que se tiene con registro de cadena de custodia, marcado como inciso A, donde se advierte que le fue asegurado al hoy imputado un cuchillo cebollero que fue registrado como indicio en la presente investigación. Aunado a que el imputado conoce dónde se ubica el domicilio de la víctima, esto por las circunstancias en las que se cometió el hecho, lo que le genera un riesgo potencial si éste es dejado en libertad durante el presente proceso. De conformidad con lo establecido en el Código Adjetivo, artículo 170, tenemos, en base a las condiciones ya expuestas, un riesgo fundado contra la víctima que podría afectar su integridad personal, así como de también causarle una mayor inseguridad que ya de por sí siente, como basándose en su declaración, en donde nos dice expresamente la víctima Sofía Bastarrachea, no solo es lo que robó, sino la inseguridad que ahora siento. Ya no puedo dejar la puerta abierta de mi casa por miedo a que pase algo peor, aunque el calor sea extremo. Al ser robada, en el lugar donde más seguros nos podemos sentir, le constituye un grave daño psicológico a la víctima. Cabe recalcar que el lugar de la misma está muy próximo al Parque San Cristóbal, lugar donde mayor tiempo pasa el imputado, mostrando así el riesgo que corre la víctima y aumentando su inseguridad si el hoy imputado es dejado en libertad. Por otra parte, de acuerdo al artículo 168 del Código Adjetivo, que nos habla del peligro de sustracción del imputado, conforme a la fracción primera, podemos confirmar el alto riesgo de fuga que existe por parte del imputado, motivado en que no tiene arraigo en la ciudad, es decir, no cuenta con un domicilio fijo en el lugar donde deberá de ser juzgado. Además, según los registros de la Unidad de Medidas Cautelares, nos señalan que en ocasiones duerme en casa de su prima y en otras en el puesto de frutas donde labora, comprobando así lo mencionado con anterioridad en relación con que no cuenta con un domicilio fijo. Otro dato importante a considerar es que el resto de su familia se encuentra en otro estado, precisamente en Oaxaca, lugar de donde es originario, en donde vive su hijo y padres. Consiguiente a esto y de igual relevancia, que el imputado ha trabajado en 3 estados distintos de la República Mexicana. De esta manera nos damos cuenta que el imputado cuenta con los medios para abandonar un lugar cuando le es conveniente y lo necesite sin problema alguno. Por otra parte, de sus antecedentes laborales tenemos su antiguo trabajo en el Rancho Los Ventureros, ubicado en Teapa, Tabasco. Y no olvidemos su trabajo actual, en donde sus patrones tienen varios puestos de distribución de frutas a lo largo del estado de Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Oaxaca, lugar, como dijimos, de que es original. Vemos entonces que existe el claro riesgo de que el hoy imputado se pueda dar la fuga, observando que no existe arraigo alguno en la ciudad, pudiendo ir y ocultarse en cualquiera de los lugares expuestos con anterioridad, usando sus contactos de trabajo o a su propia familia para evadir la acción de la justicia. Para robustecer, de acuerdo a la fracción segunda del mismo artículo, el máximo de la pena que se le pudiera imponer es de 10 años. Esto conforme al Código Penal del Estado de Yucatán, artículos 333 fracción primera, 335 fracción primera y 336. De esta manera, le da motivos suficientes al imputado para sustraerse del presente proceso, ya que no es una pena baja. Aunado a lo mencionado en la fracción tercera del artículo 168, el comportamiento del imputado posterior al hecho cometido nos advierte su poca voluntad de someterse al proceso penal, el cual es un claro punto a tomar en cuenta al analizar el peligro de sustracción del imputado. De acuerdo al informe realizado por los agentes responsables de la captura del hoy imputado, en sus antecedentes de detención tenemos que el imputado, al percatarse de la presencia de los agentes de seguridad pública, intentó darse la fuga para que no lo detuvieran. Y más tarde, según los registros de la Unidad de Medidas Cautelares, se comportó un poco nervioso y se alteró en algunos momentos de la evaluación, negándose a cooperar con las autoridades en varios puntos de la entrevista. Por consiguiente, podemos concluir que el imputado existe un alto riesgo de que se dé a la fuga, para evitar el presente proceso en el cual está involucrado como imputado del hecho delictivo que se cometió. Expuesto lo anterior y con la finalidad de garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, dado su alto riesgo de sustracción, así como para garantizar la seguridad de la víctima, le reiteramos, su señoría, que imponga la medida cautelar de prisión preventiva, prevista en el artículo 155, fracción 14 del Código Adjetivo, ya que resulta la más idónea e eficaz dadas las circunstancias que envuelven este proceso penal. Es cuanto. Defensa, ¿algo que manifestar? Sí, permiso para ponerme de pie. Adelante, por favor. Su señoría,
esta defensa le solicita se realice un profundo y exhaustivo análisis sobre la verdadera necesidad de caución que refiere al ciudadano Darío Nicolás Tinal Manrique, toda vez que se considera no existe riesgo creado ni válido para hacer aplicable la medida cautelar solicitada por la Fiscalía, ni alguna otra contenida en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para ello, me dispongo a desarrollar los siguientes puntos. El señor Tinal ha demostrado ser una persona de bien y digno merecedor de honorabilidad, pues tal y como obra en el dato de prueba, evaluación de riesgo, él siempre ha suministrado sus necesidades económicas, ya que trabaja desde la edad de 14 años y se ha caracterizado por desarrollar un temperamento tranquilo. Estimamos, no se puede considerar que es una persona peligrosa y por consiguiente que genera un riesgo para la señora Sofía Bastarrachea, pues él no cuenta con antecedentes penales, no es un bebedor habitual y en el examen toxicológico que se le realizó dio como resultado negativo a cannabis, cocaína y enervantes. Toda esta información es refrendada por la licenciada Linda Saldívar, que es la directora de la Unidad de Medidas Cautelares, como también nos indicó ella misma que el señor Tinal, el día de su detención, en ningún momento puso resistencia y mucho menos intentó darse a la fuga, pues de lo contrario, él ha demostrado firmemente que es su intención colaborar con la justicia para evitar que sobrevenga un obstáculo en la investigación respectiva del caso. En el mismo sentido, esta defensa recusa la petición de medida cautelar que ha realizado la Fiscalía, pues toda vez que se considera no existe justificación alguna para hacer uso de ella o de alguna otra, pues el señor Tinal tiene suficientes motivos para residir en la ciudad de Mérida, Yucatán, ya que como obra en otro dato de prueba, como la es la comparecencia del señor Tinal, él cuenta con 2 trabajos que son el sustento idóneo, más que para satisfacer sus propias necesidades, lo es para hacerse cargo de la manutención de su hijo, ya que el endeble menor depende única y totalmente de los ingresos de su padre. Es por ello que esta defensa apela a cuán necesario es que prepondere el interés superior del menor ante esta situación. Asimismo, y no menos importante, mismos honorarios le permiten al señor Tinal brindarle el apoyo económico a sus padres, como siempre lo ha hecho, en el entendido que de hacerse valer la medida cautelar que errónea y desconsideradamente ha solicitado la Fiscalía, se estaría vulnerando no solo la integridad y dignidad de mi defendido, sino que arrastraría consigo la de un menor de tan solo 2 años y la de 2 personas de edad avanzada como lo son sus padres. Otro dato importante es que, contrario a lo que supone la Fiscalía, el señor Tinal en su comparecencia afirma contar con domicilio fijo, ubicado en la calle 59, número 336, por los 88 y 70, colonia centro de esta ciudad. Ahora bien, con fundamento en el artículo 7º, punto número 5 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, toda persona retenida o detenida tiene que ser puesta en libertad sin perjuicio de que continúe el proceso, pues este ordenamiento contiene optativamente la condición de aplicar cautela, dependiendo de la necesidad del caso, a lo que esta defensa estima absolutamente innecesario emplear, ya que el riesgo arrojado por la unidad de medidas cautelares no es alto. Asimismo, basándonos en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en su numeral 9 y 14, punto número 2 y punto número 3, respectivamente, determinan la excepcionalidad a la prisión preventiva, aludiendo a que ésta vulnera la libertad personal y la presunción de inocencia, anticipándose así una pena que aún no se ha impuesto. Es por ello, su señoría, que esta defensa le reitera su solicitud a desestimar la medida cautelar solicitada por la Fiscalía y haga valer los argumentos emitidos por la voz. Es cuanto, su señoría.